Existen cuatro errores comunes que la mayoría de parejas cometen en el manejo de las finanzas. En este episodio te vamos a explicar cuáles son estos errores y qué hacer para evitarlos. Hola, somos Majo Y Alex, y este es nuestro podcast Conversaciones con Visión Próspera. un espacio para explorar diferentes formas de pensar acerca del dinero y las inversiones Y tener conversaciones honestas de cómo tomar mejores decisiones financieras. Bueno, básicamente lo que hemos hecho es revisado varios artículos eh, de este tipo y lo que les vamos a contar es una síntesis de los errores más comunes que hemos visto nombrados en todo lado en la web. Y también creo que es importante darles contexto que es un episodio de muchos que van a salir en el futuro, donde vamos a hablar de temas de el dinero y la familia, la pareja, eh, cómo hablar del dinero con hijos, con papás, etcétera. Entonces es un abrebocas, por ponerlo así. Entonces, Majo, cuéntanos del primer error financiero. Bueno, yo creo que el error número uno que pasa y que pasamos por alto muchísimas personas es asumir que la persona con la que estás, ya sea tu familia, ya sea tu pareja, tiene los mismos valores financieros que tú. Y esto se da especialmente en pareja, pero yo creo que también puede pasar con los padres o con la familia que tengas, con tus hermanos, porque los valores financieros que tenemos cada uno vienen de muchos lugares, vienen de lo que aprendimos sobre el dinero cuando éramos niños, de si vivimos en una situación de falta de dinero versus una situación de tener mucho dinero disponible o digamos que estar viviendo una vida bastante cómoda. También puede venir de las vivencias, ¿no? Yo creo que es muy diferente, digamos, mis abuelos que vivieron, llamémoslo, la época de la depresión global versus mis papás que son boomers que de pronto vivieron una época un poco más, especialmente cuando trabajaban una época un poco más abundante, el hecho que a mí me haya tocado la crisis económica cuando me gradué de la universidad, todas esas cosas, todas esas vivencias que tenemos afectan la manera que vemos y que tenemos valores y formamos nuestros valores de finanzas. Y cuando vivimos con alguien y asumimos que tienen los mismos valores simplemente porque nos llevamos bien, porque somos una pareja, lo que sea, es como que no damos espacio para una conversación, ni siquiera para entender cómo nos podemos complementar o cómo nos diferenciamos y en realidad entender cómo va a afectar eso el mundo de las finanzas en pareja o juntos como familia. Entonces, ese es el primer error, simplemente asumir que todos tenemos los mismos valores financieros y eso es como en donde inician un montón de cosas. Sí, para darle cuerpo a eso, creo que hay que solo pensar en el siguiente paso, ¿no? O sea, si asumes que tienes el mismo tipo de valor financiero y de ahí básicamente asumes o atribuyes una acción a tu pareja que luego no la toma, crea un montón de problemas, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, eres más conservador con tu dinero y quieres ahorrar y todo y dices, bueno, ahora entonces tenemos dos ingresos, entonces hay el doble de ahorro y yo asumo que mi pareja piensa igual que yo y después no hay ahorros al nivel que yo espero, entonces yo tengo un conflicto. Yo digo, por qué no ahorraste? O qué pasó con este dinero y puede causar estrés, ansiedad, o sea, un montón de estas cosas y es simplemente en caso de que tal vez la persona tiene otra perspectiva sobre el dinero, que quiere gastarlo y quiere usarlo en el presente, tal vez eh, tiene una perspectiva que un ahorro mínimo es suficiente, pero más allá de eso no es de su interés tal vez ahorrar a ese nivel. Entonces, es simplemente, no está mal necesariamente, y no es que no se pueda arreglar con una conversión, pero solo atribuirle algo porque asumes que piensa igual, es creo la raíz de este como error común que vemos en los artículos y hasta con amigos o hasta pensando en uno mismo si ha cometido un error así, ¿no? Totalmente. Eh, ok, error número dos.
es básicamente evitar tener conversaciones difíciles acerca del dinero. Esto es muy común, entendible, y creo que es más allá de la pareja, una de las razones de ser de este podcast es abrir un espacio para hablar de dinero, porque hablar del dinero es tabú. Es un tema álgido, trae a la superficie un montón de emociones y no es fácil, y no porque necesariamente lo hables del dinero en pareja va a ser necesariamente una conversión agradable, o es que estas emociones no van a existir, ¿no? Entonces, muchas veces causa de estrés, peor si los valores son distintos, peor si hay este conflicto en cómo ven el dinero, y básicamente lo que ocurre es que evitamos hablar del tema, y escondemos o evitamos tanto que llega a explotar de alguna forma, ¿no? Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, no ahorro igual que yo, o otra persona es tan conservadora que no quiere gastar ni en una pizza o lo que sea, y ambos empiezan a tener este como resentimiento uno hacia el otro y evitan el espacio, y esto se multiplica básicamente. Totalmente, y es que del dinero pueden salir un montón de conversaciones incómodas, desde, por ejemplo, si estás con una pareja, saber quién gana más que el otro, en qué ha gastado, qué tipo de ahorros tiene, no sé, entre familia también está los mismos temas, o sea, quién es el que provee más a la familia, digamos, en términos financieros. Eh, no sé, es complicado y es muy común decir, bueno, mejor si no lo hablamos, ya se resolverá. Yo creo que con las finanzas pasa muchísimo eso, que a veces pensamos ya se resolverá el futuro, de alguna manera las cosas funcionarán, pero como lo hemos dicho y creo que lo venimos diciendo un montón de episodios, nadie va a tomar decisiones y el mundo y el universo no van a tomar las decisiones por ti sobre las finanzas. Entonces, la solución en estos casos siempre es tratar de hablarlo desde la forma constructiva para lograr, o sea, para entender, para saber qué es, cuál es la base de lo que existe en cuanto a valores, en cuanto a qué cree cada persona, para poder llegar a la mejor, el mejor manejo de las finanzas como pareja hacia un futuro, teniendo en cuenta lo que existe. Sí, súper bien. Entonces, hasta ahí ya tenemos dos errores, y una posible solución es básicamente buscar hablar, encontrarse, conversar de esto. Pero el tercer error es, aun cuando hablas y das el paso y tratas de confrontar las diferencias acerca de los valores que tienen acerca del dinero, el tercer error es básicamente enfocarse solo en la escasez. Es hablar de lo que hace falta, de las deudas que tienen, de cómo se salieron de presupuesto en este mes o siempre se salen de presupuesto en este rubro. Y básicamente es enfocarse solo en lo negativo, que como hemos hablado a veces puede motivar, puede ser una razón para tomar un cambio, ahorrar más, cosas así, pero se vuelve desgastante cuando solo nos enfocamos en los desaciertos y en la escasez, la falta del dinero, y esto lleva a tener una actitud negativa, obviamente, acerca del dinero, y a reforzar esta idea de que es estresante, mejor no lo hablemos, y otra vez de esconder el tema, ¿no? Y yo creo, Alex, que un poco que estos errores van llevando a otros, ¿no? O sea, Ujú. asumimos que tenemos los mismos valores financieros y entonces igual evitamos las conversaciones simplemente porque todo en teoría está bien. Cuando hay, o sea, cuando queremos hablar de dinero es tabú, entonces es medio raro. Y como no hablamos de dinero en las buenas, o sea, no hablamos de dinero de manera positiva cuando todo está bien, sale a la luz el momento que ya toca hablar de dinero porque no hay más, cuando pasan cosas como nos pasamos del de presupuesto, tenemos una deuda, algo nos hace falta y es porque tal vez en el pasado nunca se habló y nunca se planeó en conjunto para cuando pasaran estas cosas. Entonces se llegó a eso. Ujú, ujú. Sí, súper. Y creo que aquí una idea es
hablar también del aspecto positivo del dinero, de los sueños que tienen, de los planes en conjunto que tienen, y eso puede ayudar bien, ok, sí, tenemos que ajustarnos de estos meses, vamos a terminar de pagar esta deuda, pero es para dar este paso, para tomar esta buena decisión, para, no sé, apoyarle a una persona a tener la maestría, la educación, lo que fuese, pero pensando también en el lado positivo y no solo en los problemas de hoy. Y el caveat de ahí sería no caer en el wishful thinking, no estar pensando en que nos vamos de vacaciones a Aruba y nos ganamos la lotería y cosas así. Hemos hablado de cómo eso lleva a la no acción, pero sí es bueno conversar de cosas positivas también, de planes y sueños que tengan en conjunto. Ok, Totalmente. el último error que tenemos es no anticipar las necesidades a largo plazo. Entonces, Majo, ahí cuéntanos un poco más de este error. Bueno, ahí lo que pasa, y ya lo mencionamos en un artículo pasado, que es los errores en general que cometemos en la vida, y es el no anticipar las consecuencias. Entonces, muchas veces vamos por la vida simplemente tomando acciones hoy que a largo plazo nos vamos a arrepentir. Dentro de esas está el, puede ser, no ahorrar, no hacer ejercicio, no manejar las finanzas. Son cosas que de pronto hoy no nos impactan tanto, que si yo un día no ahorro, otro día no ahorro, no pasa mucho, pero que a largo plazo simplemente perdí un montón de oportunidades cuando hablamos de dinero, oportunidades exponenciales de crecimiento financiero, eh, por no haber tomado acciones en ese presente que tal vez hayan sido un poco incómodas, porque obviamente ahorrar implica no gastar en este momento, ahorita en el presente, sino guardarlo para un futuro. Y solemos tener ese sesgo de que queremos que en el presente, ahorita, en este momento en el que yo estoy viva y viviendo, las cosas funcionen bien, pero uno de los mayores arrepentimientos que tiene la gente cuando está mayor, y como digo, lo hablamos en el podcast anterior, es no haber tomado estas acciones cuando uno era más joven. Y, Mm, y también pasa en pareja, ¿no? Se vive en pareja, se vive en familia bastante bien pensando en el presente y no pensar en qué será el mañana. Por ejemplo, los padres cuando tienen hijos, obviamente estos hijos son dependientes de ellos y tal vez no piensan en comprar un seguro de vida, que en el caso de que les llegue a pasar algo a estos padres por un accidente, lo que sea, una enfermedad, un mm. seguro le da cierta protección a los hijos o cierta estabilidad económica si sus padres llegan a no estar. Pero como decimos, estas son cosas que no pensamos, no nos pasamos la vida pensando, la mayoría de las personas, hey, ¿qué será de mí en el futuro? Voy a estar viva para poder darle lo que necesitan mis dependientes, ya sean hijos, ya sean padres mayores, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un error, como no pensar en el futuro y planear para un futuro con cualquier cosa que pueda venir en él, negativa o positiva. Sí, y lo clave ahí es que no podemos recuperar el tiempo, ¿no? Entonces, no ejercitarse un día no pasa nada, pero si no te ejercitas 20 años vas a tener problemas de salud. Y lo mismo pasa con las finanzas. Y básicamente aquí el error es de ese, o sea que para el momento en que te hubiese sido bueno tener un seguro de vida, probablemente ya pasó alguna desgracia y ya es tarde, ¿no? Entonces, eso, como tú decías, Majo, creo que viene error montándose sobre error, montándose sobre... Y aquí la causa es básicamente, sí, no conversar. Cuando conversas, te enfocas en lo negativo y no estás pensando en construir, no estás pensando en forma constructiva. Y probablemente por esa razón evites o no logras anticipar este tipo de necesidades a largo plazo, ¿no? Entonces, todos estos errores se conectan unos entre otros, pero lo clave aquí sí es esa falta de visión a largo plazo, Mm. que para cuando ya lo padeces, por decir de alguna forma, ya es tarde, ¿no? Entonces, ese es lo clave aquí, pero
Bueno, ahí lo tienen los 4 errores más comunes que cometemos en pareja: asumir que tenemos los mismos valores, evitar tener conversaciones difíciles acerca del dinero, solo enfocarse en escasez y básicamente no anticipar las necesidades a largo plazo. Em, eso es el contenido pesado de hoy, y ahora sí lo abrimos un poco más al diálogo aquí. Entonces, Majo, cuéntanos un poco cuáles son tus valores con respecto al dinero, cómo se formaron sí, de dónde vienen esas ideas. Qué gran pregunta. Es complejo en mi mente. Mi familia no viene de una familia así súper pudiente que digamos, o sea, hablo de antepasados y antepasados. Mis abuelos no tenían un montón de dinero. Mi familia en general no creció. Mis padres no crecieron con mucho dinero. Tampoco voy a decir crecieron en la pobreza absoluta, pero pues no tenían lo que necesitaban y ya. Y a veces les tocaba trabajar un poquito más fuerte para lograr las cosas que necesitaban, para lograr los estudios, etcétera, etcétera. Sin embargo, mi papá tuvo muy buenas oportunidades de trabajo, entonces cuando yo crecí ya la situación era diferente, teníamos, digamos que, más comodidad en la vida. Y, y entonces creo que tengo un poco de ambos mundos, o sea, de que yo crecí sin que me faltara absolutamente nada, pero de una familia de unos padres que sí vivieron una época de más escasez. Entonces, en mi casa siempre se hablaba de que el dinero se tiene que ahorrar, que hay que tomar decisiones buenas financieras, porque pues cuando mis papás crecieron no sobraba el dinero. Entonces, siempre yo creo que ellos nos inculcaron que no, el dinero no es para botarlo por la ventana y despilfarrar y comprarse millones de cosas. De hecho, un dicho que todavía repetimos era un dicho de mi abuela materna, que siempre nos decía: hay que comprar como rico para vivir como pobre. O sea, con esta mentalidad de que lo que compres, lo compres de buena calidad para que te dure y que no estés botando el dinero a cada rato comprando cosas nuevas, sino, digamos que hay un camino medio, no de no comprar nada nunca, pero tampoco de gastar el dinero como si creciera en los árboles. Otro dicho de mis papás: el dinero no crece en los árboles. Entonces, Buenos dichos. sí, esos son como que los dichos más grandes que yo creo que con los que crecí. Y obviamente ya lo hablamos en episodios anteriores. Cuando yo me gradué de la universidad fue Mm, la crisis financiera global. Me han tocado varias crisis acá en Ecuador y bueno, un poco eso a mí me pone en ese espacio de una de las cosas que trato de trabajar es pensar que el dinero puede ser abundante, pero a veces sí siento más como ese tema de inseguridad, que lo mm. habíamos hablado en el tema de inversiones, que para mí inversiones es como, Dios mío, un riesgo súper alto de perder el dinero, porque pues Ecuador ha vivido crisis bancarias, ha vivido muchas cosas. Mm. Entonces, eso es como un poco para mí, no sé tú, Alex. O sea, en mi caso creo que ahí en mi familia hubo de lado y lado un poco como tú mencionas. De un lado la familia sí tenía más dinero cuando eh, mis papás eran niños, entonces sí crecieron con esta idea un poco más de abundancia, de estar relajados con el dinero. Y el otro lado de mi familia, de nuevo, cuando ellos eran niños había mucha más escasez, venían de una situación económica mucho más complicada. Entonces creo que en eso, en mí, creo un balance, como un poco tú mencionas, pero sí había un montón de esto del tabú de que no se hablaba de la plata, al menos no conmigo, era algo que mis papás manejaban, y siempre que yo hacía preguntas, o sea, se conversaba como hablándole así a un niño, ¿no? Como haz un poco así, un poco es así, pero muy, muy para abajo, o sea, no como mira, esto es lo que tenemos como familia. No, no había como ese involucramiento hacia mí como un niño. Ujú. Y después cuando yo ya era más grande y hacía más preguntas, era como, no, tú no sabes nada, tú eres el hijo, tú no opinas, esto es decisiones que se toman los adultos. Y era muy como, y ni lo vamos a hablar contigo ni de cuáles son las decisiones, sino esto era como,
los grandes y los chicos por allá. Mm. Entonces no se hablaba del dinero, era un tabú y creo que mis papás sí tenían diferentes valores o diferentes relaciones hacia el dinero dado sus backgrounds, la forma en la que ellos crecieron, ¿no? Entonces creo que ahí yo viví todas estas cosas que Mm. estamos hablando, falta de anticipar, la diferencia de valores, el tabú, y en un punto también, sí, muy enfocado en la escasez y en los problemas y todo eso. Entonces, creo que yo viví todo esto, pero sí, ahora creo que tengo otra idea. Obviamente tenemos este espacio y parte de lo que queremos hacer es abrir el diálogo. Entonces, espero que ahora tenga otra forma de hacer las cosas, ¿no? Pero yo definitivamente viví todo esto y fue como, wow, o sea, sí, sí puedo dar fe de que esto es común y es un problema. Totalmente. Muchos de estos errores uno los lee y uno dice como que sí, sí los he Ujú, vivido. ujú, Bueno, y Alex, tú también tienes pareja, estás ujú. casado. Me imagino que algunas de estas cosas, llevas casado muy poco tiempo, pero me imagino que algunas de estas Pero en cosas, pareja un poco más. sí, 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 a ver, en nuestro caso, creo que obviamente por tener una pareja que hace un podcast de finanzas y de... O sea, sí tienes mucha somos mucho más, suerte. sí, mucho más transparentes con eso. Yo sí busco hablar, o sea, soy muy transparente con todo eso y tenemos un presupuesto en conjunto, tenemos todos los bienes de cada uno organizado. En ese sentido, yo sí he tratado de ser mucho más explícito y abierto con las cosas. Eh, lo de los valores acerca del dinero es interesante. No creo que lo hemos hablado en esos términos, pero sí tenemos muchas conversiones en torno a qué queremos hacer, cómo queremos usar nuestro dinero, nuestros ahorros y cosas así. Entonces creo que por ese lado va bien. Sí han habido momentos donde es tenso y es como quién maneja este dinero, en cuenta de quién está. Yo no tengo acceso a esa cuenta, yo no la puedo ver en mi celular ni en mi portal en línea. Entonces ya empiezan a haber un montón de cosas más pequeñas, pero siempre ha habido, por suerte, como buena confianza, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos cuentas en conjunto, asignamos una cuenta, le dimos como un rol, ¿no? Así, este es el fondo de emergencia, esto es el fondo de las vacaciones, no sé, algo así. Y entonces tú manejas ese y yo manejo este. Ya, ok, balance. Entonces hemos ido ahí construyendo, explorando, pero sí podríamos hacer un podcast donde tal vez invitamos unas 4 parejas y les preguntamos, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Qué han hecho? Me sale esa idea para un futuro podcast, pero sí, de nuestro lado, creo que hemos esquivado estos errores por ahora. Qué bueno. Sí, y buenazo. Creo que tal vez algo más que queda preguntar, Majo, es en tu contexto, en tu familia, o sea, con las personas que tú conoces también, ¿cuánto crees tú que la gente anticipa estos temas de necesidad a largo plazo? ¿Es algo que tú has hecho en tu vida? ¿Tienes visto esas cosas o crees que es algo que falta y la gente se entera Mm, cuando ya sabe? yo creo que es como ahí estamos en la mitad, al menos en mi familia y cómo vemos las cosas. O sea, yo sé que mis papás han preparado su vida para, Mm, o sea, para poder jubilarse, para poder tener sus cosas, para poder vivir bien en sus últimos años. Es algo que yo también aspiro a hacer. mm, O sea, tengo ahorros, voy trabajando en eso, siempre con eso en mente. O sea, ¿qué voy a hacer cuando ya no trabaje, cuando ya sea mayor, cuando pasen emergencias? Creo que mi familia sí ha tenido eso bastante presente. Tal vez no lo hablemos tan abiertamente. mm, eh, no es un tema
como que digamos toda la familia sabe en dónde están las cosas. No, o sea, creo que ahí haría un poco de falta de cosas. Yo, por el hecho de vivir con mis papás y porque llevo viviendo y porque soy mayor que mi hermano menor, entonces él no, tal vez no se mete mucho. Mi hermano mayor no vive con nosotros, tiene su propia familia, pero yo por el hecho de vivir con mis papás y ser la mayor, digamos que de la casa, tengo un poco más conocimiento de cómo trabajan mis papás, cómo manejan las finanzas o los ahorros y estos temas, pero tampoco es que sean montones, tampoco es que como que tengamos un plan. Nunca nos hemos sentado como familia para decir como, hey, ¿qué puede pasar en el futuro? O muy pocas veces lo hemos hecho un par de veces, pero no tanto, no montones. De hecho, yo hasta veces pienso, y puede que yo esté un poco, o sea, la gente de pronto me mire y diga, María José está loca, pero yo siempre pienso a veces qué pasa si a mí me pasa algo. O sea, a mí, María José Rodríguez, en este momento, yo creo que de mi familia nadie tiene acceso a mis cuentas bancarias, nadie sabe cómo manejo mis finanzas, nada. Yo tengo un negocio en donde soy solo yo. Entonces a veces digo, creo que tengo que hacer como un pequeño manual de si pasa algo, estos son mis clientes, aquí están estas cuentas, aquí están no sé qué. Es Y la gente verdad. diría, ¿para qué piensas eso si tienes, o sea, estás joven, eres saludable, no estoy enferma, no? Pero pero sí, creo que sería algo que en el caso de que me llegara a pasar algo, le daría un poco menos trabajo a mi familia. Pero no lo he hecho, ¿no? Como dices, son cosas tabú. Hablar de la posible muerte de alguien Sí, sí. es un poco tabú, es un poco incómodo. Eh, Hablar de estas cosas de como de finanzas, sí, son como temas raros, temas difíciles, pero sí lo pienso. Es Siempre lo bueno tengo ese en mente. ejemplo, porque uno siempre, bueno, al menos de mi lado, yo también siempre pienso en cómo ayudarles a mis papás, qué hacer si ellos tienen algún problema y todo, pero yo nunca pienso, ¿y si yo me muero, qué hago? ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo tienen acceso a lo que yo tengo? Y es verdad, eso falta. Am, pero bueno, solo les cuento una última cosa ahí también. Eh, Gracias a este podcast y a estos 4 errores, estamos buscando unos seguros de vida para mi pareja y para mí, pero está bien difícil. Los seguros, los montos son bien bajos aquí en Ecuador. No hay unas coberturas altas de como para decir vas a reemplazar el ingreso de la pareja por ni 5 años, o sea, son unos montos bien bajos, la verdad. Tal vez podemos hacer todo un podcast de eso, pero sí, o sea, prepararse para el día que uno no esté, creo que es una de las cosas más eh, que uno más se olvida, ¿no? Lo que menos hace es, como tú dices, prepararse para cuando tú no estés y que alguien más sepa hasta qué cuentas tenías, o sea, ni para saber en qué banco ir a golpear la puerta, ¿no? O sea, Totalmente. es algo que uno no hace. Bueno, Sí. ahora ya saben. Ahora lo Gracias a pueden este pensar. podcast. Pueden pensar en estos 4 errores y como decimos, no solo pensar en qué pasa el día que mis papás no estén y cómo están ellos manejando sus vidas, sino también pensar, así ustedes no tengan dependientes. Yo no tengo dependientes, Ujú, pero también pensar qué pasa, ujú. qué pasa con lo que tengo, sea poco o sea mucho. Buenísimo. Bueno, creo que eso es para el episodio de hoy. Eh, Recordatorio, es el último episodio de la temporada. mm, De aquí nos van a ver en julio. Sí, o sea que van a tener un par de semanas, como 3 semanas de descanso de este podcast, mm. mientras que empezamos a grabar la tercera temporada y a arreglar cosas. Es también el momento perfecto para que nos manden feedback, nos dejen un comentario, nos cuenten qué les gustaría ver, qué temas quieren que hablamos, eh, qué cosas quieren que mejoremos porque Ujú. vamos a estar trabajando en mejorar el podcast y en hacer cambios y en poder traerles lo mejor que podamos la siguiente temporada. Buenísimo. Dejen like, suscríbanse, comenten y nos vemos en el próximo episodio, en la próxima temporada de Conversaciones con Visión Propia.